Bienvenidos a estas sesiones de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, en donde seguimos compartiendo semana a semana un contenido de alto valor, de alto impacto, no solamente para los seguidores o para los que forman parte de CGDEL, sino para un público en general que quiera captar un conocimiento de impacto y que puedan seguir sumando su vida personal y profesional. Bien, el día de hoy nos acompaña la presidenta de CGDEL Argentina, nos acompaña María Pizarro. Ella es coach emocional e interventora psicosocial y nos va a estar aquí comentando la antesala del liderazgo y del desarrollo personal que vamos a estar tocándolo, pero también nos va a estar tocando temas muy interesantes que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Bienvenida María, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por este espacio, Marco. La verdad que me siento muy honrada de ser parte de CGDEL y también contar con este espacio para contar un poquito de todo, ¿no? De quién es uno, de lo que hace. Así que bueno, feliz de estar aquí contigo. No, es un gusto estar el día de hoy contigo compartiendo y que de alguna manera las fronteras se hayan roto, ¿no? Ya no hay una limitancia por cuestiones de, uy, ¿cómo hago para estar ahora en tu espacio? Y otros tipos de preocupaciones que había antes, ¿no? Ahora la virtualidad permite que estemos conectados a distancia de una sola pantalla, nada más, ¿no? Exactamente. Y eso es lo Total. fantástico, que bueno, que también creo que la pandemia remarcó esto, ¿no? Que es posible hacer uso de Internet y que eso nos permite, como bien dijiste, pasar fronteras y estar más conectados. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, María, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante en esta oportunidad, pero antes de pasar al tema, también queremos hacerte una pregunta. Queremos conocer un poco más de María Pizarro. María Pizarro, cuéntanos quién es María Pizarro, a qué se dedica, qué es lo que la motiva el día a día, qué es lo que la mueve, qué es lo que impulsa que todos los días se despierte y diga, vamos adelante. Me encanta esa pregunta. Bueno, mira, la historia es larga, pero vamos a hacer un súper resumen y voy a partir con un hecho que marcó mucho mi vida, que fue a los 16 años, cuando iba al secundario, y me encontré por primera vez con la materia de psicología. Y ahí vino a mi mente esta pregunta que fue como un boom, así, que fue, ¿qué es lo que hace que ante una misma situación dos personas respondan y actúen de manera diferente? Y fue ahí cuando se me abrió un abanico de posibilidades. Es allí como me encontré con esta formación de interventora psicosocial, en donde ahí yo me especialicé en resolver conflictos, en la resolución de problemas, en qué es lo que se necesita como habilidades para poder ser resolutivo, no solo en la vida de uno, sino en ámbitos donde se requiere ser resolutivo. ¿Sí? Entonces, esto fue como el puntapié a lo que hoy es toda mi carrera y mi trayectoria. En todo ese proceso me encontré con el coaching y desde el coaching me seguí formando en PNL y así siguió mi camino, ¿no? Esto de la formación, pero en pos de aportar mis servicios, pero con la experiencia y el conocimiento, ¿sí? Para ayudar a otros en su gestión emocional, en todo lo que tiene que ver de el estrés, ¿no? Este estrés que es tóxico y que a veces limita, cómo prevenirlo, cómo afrontarlo y sobre todo, ¿sí? Cómo hacer de esta vida una vida más próspera, una vida más sostenible, que no es otra cosa que justamente esto, ¿no? Tener la seguridad que aún ante las situaciones más conflictivas que se me presenten, voy a saber cómo enfrentar y resolverlo. Y para mí un punto que me marcó también fue justamente la pandemia, porque en ese momento yo trabajaba y en ese momento que trabajaba mi función era el acompañamiento socioafectivo. Y fue un boom también, porque yo de tener en el día unas demandas de dos o tres demandas en la semana, digamos, hasta 5 máximo, pasé a tener 5 demandas o más por día. Entonces, durante ese año de pandemia fue como un máster para mí porque todo se trabajó mucho desde la virtualidad. Así que
fue volcar todos mis conocimientos y experiencia a distintas situaciones. Que como te digo, entender que de las crisis siempre hay oportun crisis. Y es que esa es una verdad, ¿no? Una verdad, a veces una persona siente que cuando sucede o ingresa a un tema, digamos, delicado, una crisis determinada, no hay salida. Estás en un hoyo metido y que no puede haber salida y estás buscando de una manera desesperada algún tipo de salida, y, en fin, ¿no? Sin embargo, acá radica también mucho el tema de, como bien se dice, cuando estás en una crisis, en una situación, cálmate, evalúa, piensa y en base a esa figura se van a ir dando las posibles salidas, las posibles opciones, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto de la oportun crisis viene a decirnos que hay algo por aprender, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto. A ver, estas situaciones que se presentan es algo que tenemos pendiente, ¿no? Y es ahí donde se pone en juego todo nuestro autoconocimiento, nuestra gestión de las emociones, este liderazgo personal de nosotros mismos. Así es un factor realmente cierto que se debe de tomar en cuenta. Ahora, hay un punto, María, muy interesante en este tema del coaching, que es también el factor de PNL, ¿no? El PNL, digamos, en muchas ocasiones se suele considerar de que es un tema que va de la mano, o como se dice en algunas ocasiones, va amarrado al coaching, ¿no? O sea, si vamos a hacer coachings o vamos a llevar coaching, tenemos que llevar sí o sí una formación en PNL y demás factores. Hay muchas personas que incluso también llegan a pensar de que PNL y coaching van sí o sí de la mano. Si yo una, tengo que obligadamente llevar el otro. La verdad, sobre estos puntos, María, ¿qué tan cierto es de que uno está amarrado al otro o el uno depende de? Me encantó tu pregunta y está genial porque se habla a veces mucho de coaching, se habla a veces mucho de PNL, pero está como ahí medio difuso, ¿no? ¿Qué hace uno y qué hace otro? Para hacerlo lo más didáctica, la explicación, el coaching ontológico lo que nos acerca es a la ontología del lenguaje. ¿Qué significa? El empezar a ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras. No solo las palabras que dirigimos a los demás, sino las palabras que elegimos para decirnos a nosotros. Y cómo eso, de manera inconsciente, subconsciente y luego consciente, influye en nuestra vida. Es el famoso no puedo, ¿no? Son estas creencias que uno se va planteando y este lenguaje que nos precede, ¿sí? Desde antes de nuestro nacimiento. Entonces el coaching invita ¿no? a este tipo de reflexión. Los juicios, qué nos lleva a hacer un juicio, los tipos de argumentos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy interesante del coaching. Y por su parte el PNL, justamente la programación neurolingüística, nos viene a plantear que en nosotros existen programas mentales, ¿sí? Esos programas mentales que justamente lo que hacen, ¿sí? Es determinar cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones, ¿sí? Esto de cuando, por ejemplo, se nos generó este programa mental de que los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo. Los hombres no lloran, por ejemplo, ¿sí? Esta creencia de que no, a esta persona no le puedo decir no. Y termino diciendo que sí, aunque quiero decir que no, pero no entiendo por qué no le puedo decir que no. Y termino siempre diciendo lo que no quiero, ¿no? Entonces, el PNL nos viene a decir que hay ciertos programas mentales que se van construyendo y nos muestra cómo trabajar esos programas mentales para generar unos nuevos que nos sean más funcionales. Entonces, justamente tiene que ver en parte con la lingüística. Ambas se complementan. Sin embargo, no es necesario ni obligatorio que si estudio PNL tengo que ser coach y si soy coach tengo que formarme en PNL. Acá mi consejo y recomendación es que se pregunten a ustedes mismos qué tipo de perfil profesional tengo o en qué profesional me quiero
volver, qué tipo de profesional quiero ser. Y desde allí van a ver que además del coaching y PNL existen un sinfín de formaciones que pueden estar más afín con lo que uno quiere. Entonces, eso es a lo que yo digo, que uno se detenga por un momento a decir, bueno, ¿qué tipo de profesional quiero ser y qué me apasiona? ¿No? Es ahí, porque creo que muchos conocen, por ejemplo, lo que es el atención plena, el método Kaizen, Ikigai, biodescodificación, counseling y muchas otras más. Entonces, es esto, ¿no? Detenernos a pensar de manera consciente qué profesional me veo siendo. Y esto también, acá hay una situación con mucho con el PNL, a diferencia de repente del coaching, ¿no? Es que el PNL se considera que es un arma de doble filo, ¿no? Si es que no hay un profesional adecuado, acreditado, que sea el que, digamos, el que lo pueda estar dictando, ¿no? Porque puede ser algo que puede llegar así como beneficiar, puede ser algo que pueda llegar a perjudicar mucho a una persona. Con esta figura, ¿cómo identificamos a un buen especialista en PNL? Alguien que realmente nos pueda ayudar, porque muchas personas pueden venir y decir, yo te puedo ayudar con esta certificación en PNL, yo te puedo dar esta orientación, te puedo ayudar en todos estos puntos, pero ¿cómo identificamos de una manera clara y evidente un buen especialista en este tema? Bien, excelente tu pregunta. Lo primero acá que uno tiene que tener en cuenta es, ya sea uno coach, terapeuta, programador neurolingüístico, biodecodificador, tiene que ser profesional, ¿sí? O sea, así uno diga soy coach, pero bueno, tiene que tener una certificación que conste que estudió lo que serían las matrices que enseña el coach, lo mismo que lo que enseña el PNL. Es importante tener en cuenta, ¿sí? Eso como base. Yo, de hecho, por ejemplo, con mis clientes tengo la costumbre, ¿sí? De mostrarles, ¿sí? Que tengo la certificación, que realmente uno tiene este estudio, ¿sí? Que dedicó tiempo para formarse en ello. Entonces, esa es una de las bases. Y otra cuestión, ¿sí? Es entender que se diferencian mucho de lo que es un espacio terapéutico, ¿sí? Porque a veces también se confunden. Entonces, mi recomendación es esta. Primero y principal, ¿se le puede pedir al profesional que certifique? Por supuesto, porque, por ejemplo, nosotros en lo presencial, si vamos a un espacio de un psicólogo, es muy probable que veamos su certificado o su diploma. Entonces, desde la virtualidad, ¿cómo hacemos? Uno, el cliente le puede solicitar al profesional y el profesional le puede enviar, ¿sí? Entonces, esa es una manera de uno corroborar que efectivamente es alguien que se formó en, ¿sí? Otra manera que es importante, ¿sí? Es la conexión, ¿sí? O sea, uno tiene que sentir que conecta con el profesional y que está con la persona que estaba buscando, ¿sí? Entonces, son esos dos puntos esenciales y también ver la escuela en que se formó, ¿sí? O sea, eso es otro punto que también marca una diferencia. La escuela en la que se formó y desde allí es justamente cómo, ¿sí? Resueno con este profesional de coaching o con este profesional de PNL, ¿sí? O sea, es la manera que considero como la más adecuada para asegurarse uno como cliente que está en buenas manos. Fabuloso porque es un tema que queda abierto, ¿no? O que queda ciertamente en duda cuando alguien quiere especializarse en ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo sé quién es el bueno, ¿no? Porque, claro, en el mercado ubicamos 50 propuestas y las 50 se pueden parecer muy buenas, muy robustas. La figura es cómo pasamos ese filtro adecuado y identificamos quién es el verdadero y el bueno de todos estos 50 y quiénes son, por así decirlo, los finalistas, ¿no? A los cuales podemos llegar a considerar, ¿no? Ahora, Exacto. Por eso, como te digo, o sea, si uno, a ver, es como decir, si uno tiene la conciencia limpia, decir, a ver, realmente estudié coaching, realmente estudié PNL, realmente estudié psicología, por ejemplo,
no tengo ningún problema en que si mi cliente en una sesión me pide que quiere ver justamente mi certificación, se la puedo mostrar, ¿sí? Porque es la seguridad de la persona de saber esto que vos decís, estoy en buenas manos, estoy con un profesional que estudió y se formó en. Y es aquí, ¿sabes? Justo cuando tocaste este tema de que, claro, un cliente está en su derecho de decir, muéstrame tu certificación, quisiera verla, ¿no? Por cualquier motivo, sea porque se le genera alguna desconfianza o simplemente quiere corroborar, ¿no? Está en todo su derecho, ¿no? El tema es de que en la mayoría de ocasiones, cuando esto sucede, se genera una incomodidad que no debería de la parte del profesional, ¿no? O sea, que no debería, ¿no? O sea, de generarse. Y de alguna forma esto abre una duda más al cliente, ¿no? Me abre una duda porque digo, pero ¿por qué te molestaría esa situación, ¿no? Entonces, es una situación que se llega a ver, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que yo considero lo siguiente, cuando uno va a trabajar con un cliente, por lo menos en mi caso, yo armo una ficha personal, entonces le pido ciertos datos como para armar su registro y hay un espacio de confidencialidad. Entonces, para un espacio de confidencialidad, ¿sí? La seguridad de que la persona con quien voy a trabajar sienta que está en buenas manos es prioridad. Entonces, en vez de esperar a que me pida, ¿sí?, la certificación de que soy profesional en coaching, ¿sí?, directamente yo en el espacio de la consultoría o de la primera entrevista se lo muestro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no tenemos que llegar a esa instancia, ¿no? Y si vemos que llegamos a esa instancia en que el cliente nos pide, ¿sí?, está bueno que como profesionales veamos qué pasaría si lo hacemos nosotros por voluntad propia. Así es. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que también aquí, María, comenzamos a ingresar también a temas interesantes, bueno, más interesantes de lo que ya están, bueno, igual interesantes de verdad en todo lo que vamos conversando, ¿no? Que es Sí. también sobre el tema, la antesala de liderazgo y desarrollo personal. Me llama Exactamente. mucho la atención, me llama mucho la atención porque por default se suele hablar, pues, ¿no? Directo, María, hablemos de liderazgo y el desarrollo personal, va directo al tema. Pero acá hablamos de una antesala, un tema previo al tema, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Exactamente. Cuando yo planteo este título de la antesala al liderazgo y al desarrollo profesional, me refiero también a la antesala del emprendedor, a la antesala del empresario. ¿Qué es? ¿Sí? Justamente el desarrollo personal, cómo gestiono mis emociones. Por ejemplo, ¿no? Una persona que en su equipo de trabajo es considerado un líder potencial, que guía, que acompaña, ¿sí? De repente ante una situación, ya sea a nivel personal o laboral, se siente desbordado, desbordada y reacciona de una manera tal que en su ámbito laboral lo miran como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Y este líder potencial como que baja puntos, ¿no? O, por ejemplo, la situación de un emprendedor, un empresario, va súper bien en su empresa, pum, 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 subiendo y de golpe llega a la cima y de golpe cae, sin previo aviso. Y mira como diciendo, ¿qué pasó acá? Si venía bien. Y creo que muchos en algún punto se identifican con esto. Entonces, esa es la antesala, ¿no? Esa antesala donde dejamos en un cajón de pendientes aquellas emociones que a nivel interno sabemos y reconocemos que nos cuesta gestionar, que hasta nos cuesta nombrar. ¿A cuántas personas se les es más fácil mostrar el enojo que en realidad mostrar que se sienten angustiados, que se sienten preocupados o que tienen tristeza? ¿Sí? Y, sí, dime. Y es que aquí en estos temas hay un factor que suele ser una problemática en muchas ocasiones para las organizaciones, para los pequeños negocios, etcétera, donde se quiera contar con líderes. Es cómo identificamos a los líderes. Porque, claro, fácil es venir y decir, yo he sido líder en este grupo empresarial, he sido líder en mi pequeño negocio, etcétera. Pero la cruda realidad es que cuando lo vemos en el campo,
es que más que líder eres un jefe, donde identificamos y vemos que los cuerpos laborales, los equipos laborales, vienen con ciertos temores, con ciertas limitaciones, o incluso decir, no sé si preguntarle, la verdad, o sea, y ya cuando empezamos con el no sé, y ahí ese tono, ese sentido de un poco de temor, ¿no? Más que, porque muchas veces se confunde el temor con respeto, esa figura, pues es donde ya tenemos esa fricción. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un verdadero líder? Bueno, fíjate que acá el tema va más allá de identificar a un líder. No se trata de justamente poner en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es líder o qué no es líder? Se trata, ¿sí? De cómo empezar a formar líderes, cómo formarme como líder. Soy jefe, soy gerente, ¿sí? Soy coordinador del área de recursos humanos. Bien, ¿quiero ser líder? Bueno, ¿por dónde empiezo? Por este espacio, ¿no? Lo que te venía a plantear, esto de el desarrollo personal. ¿Qué habilidades necesito pulir para poder desarrollar mi empatía? ¿Qué habilidades necesito trabajar para mejorar mi escucha, para ser más resolutivo? ¿Sí? Para dedicarme más a ocuparme que preocuparme. ¿Sí? Y en cuanto a esas situaciones que voy trabajando en mí, se van a ver reflejadas en mi entorno, ¿sí? Todo lo que uno trabaja a nivel personal se genera un efecto dominó en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que acá lo puntual es entender que ser líder ante todo es ser persona. Y un líder no está exento de cometer errores o cometer equivocaciones. De hecho, esto es algo que yo remarco mucho en un live que hice el año pasado que se llama El líder que se volvió humano, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, de este perfeccionismo y este ideal de líder, bajarlo y ver una persona de carne y hueso que en algún momento va a pasar por situaciones desafiantes en su vida. El tema es, ¿qué nivel de preparación tenemos para gestionar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida? Y si miramos para atrás, esas situaciones que fueron conflictivas, si hoy se nos presentan, ¿tenemos la seguridad de que las podemos resolver sin ansiedad, sin estrés, sin que lleguemos a un agotamiento mental? Entonces, es ahí donde se tienen que disparar estas luces para empezar a decirnos, bueno, es momento de empezar a hacer un trabajo personal en mí que genere un efecto dominó en mi vida profesional, en mi emprendimiento, en mi empresa, ¿sí? Entonces, es ahí donde invito a que uno se detenga a mirar en el yo interior, en uno. Ese es un punto también que mucho se suele dejar de lado, ¿no? Se suele pensar en que todo parte de la puerta o de lo que miro para afuera, más nada parte de aquí hacia adentro, ¿no? Entonces, hay uno incluso, algo que se suele compartir mucho en diferentes temas diversos al sector empresarial, por ejemplo, en uno de los casos que yo veo particular en mi especialidad, que es tema de experiencia de cliente, Customer Experience, es cuando tú quieres aplicar una buena experiencia o que tu equipo comparta y conecta con tus clientes mediante la generación de una buena experiencia, ellos tienen que haberla vivido. Aplica lo que vas a predicar, ¿no? Entonces, esa situación también radica en esos temas, ¿correcto? Exactamente. Hay como varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la experiencia, por otro lado, también entender algo esencial, que el título que uno tenga como profesional no hace ni determina a la persona que soy ni a la que quiero ser. El título me habilita a mí que tengo conocimiento que soy especialista pero no me define a mí en cuanto a calidad y calidez de persona que soy. Entonces, diferenciarlo es esencial. ¿Cuántos profesionales les ha ocurrido que tienen todo el conocimiento, pero no logran transmitirlo? No logran comunicar ese
acervo de conocimientos para lograr en el equipo un objetivo, ¿sí? Algo tan básico como la comunicación. Y son cuestiones que en la carrera profesional, estas habilidades de empoderamiento, ¿sí? Que son esenciales para un líder, la comunicación asertiva no violenta, ¿sí? Lo que es la parte de la empatía, el ser resolutivo, saber resolver conflictos, ¿sí? Entre muchas otras más, es lo que nos permite, ¿sí? Ponernos como líder y no solo guiar y acompañar, sino también formar dentro del equipo a líderes potenciales, ¿sí? Y ahí es un antes y un después. Aquí incluso, haciendo un paréntesis, digamos, en esos temas, claro, o sea, bien, como bien comentas, al final es el tema de las conexiones que se puede llegar a generar. Pero un tema que se suele ver mucho incluso en las organizaciones es de que el problema, más que de repente en la persona, radica incluso por la parte del equipo de selección, porque en muchas ocasiones nos topamos, por ejemplo, en el área de ventas, ¿no? Con gente que es muy buena en ventas, que tienen incluso un back muy respetable en cuestión de ventas, más allá de los títulos o de las certificaciones que pueda haber tenido, porque al final una tendencia a nivel mundial que se viene y está bastante fuerte en muchos países, es que ya están dejando de lado el tema de los requerimientos de los títulos o certificaciones que puedas tener, porque al final es digamos, es algo que te avala, que conste, digamos, de que tienes un conocimiento, Exacto. pero al Tiene final tiene un nivel de importancia porque es tiempo que se invierte, que es un tiempo de vida. Entonces, no significa que no sea importante un título, pero significa que el título no nos define como personas. Que tengo así un es. título no significa que voy a ser buena escuchando, o que voy a ser empática, o que voy a ser buena resolviendo un conflicto de la empresa mientras estoy lidiando un conflicto personal en mi vida privada, por ejemplo. Así es, o sea, no, claro, al final a lo que vamos es de que, bueno, de una manera evidente, pues, ¿por qué en muchas ocasiones ya hay en países como México, en Colombia, no, están dejando de lado, al momento de que hacen la selección de personal, el tema de pedir, adjúntame tu título, adjúntame tu máster, porque, claro, en lo que se basan y algo que está dando muchos resultados es, quiero saber en qué es lo que tú te especializas para que hayas postulado a este cargo. O sea, qué es en lo que tú te desarrolles bien. Y es ahí, ya, yo sé esto y esto, sé hacer estos cuantos puntos. Y además, sobre todo, ¿por qué? Porque se te nota también en la manera en cómo respondes. La verdad, señor, me encanta el área de ventas, me fascina el área de ventas, sé hacer tema de persuasión, sé, a que venga alguien. Sí, me agrada vender, sí, o sea, se nota la gran diferencia, ¿no? Entonces, porque algunos, digamos, se suele sentir. Entonces, aquí vamos con este punto, ¿no? De Sí. que en muchas ocasiones en las organizaciones el problema radica, como bien te comentaba, en la selección de personal en donde podemos tener a una muy buena persona que se desarrolla en un determinado campo de una manera adecuada. El problema ¿cuál es? Es de que de repente dentro del área, está en la sección incorrecta. Es decir, si un vendedor no le gusta estar en conexión con personas, porque digamos no es muy empático, no genera esas emociones, esa transparencia, posiblemente sea alguien que dé mejores resultados, digamos, en venta por chat, ventas online, porque tiene un poder de convencimiento a nivel de redacción único, ¿no? Entonces, es un problema que también se ve por el lado, digamos, de las elecciones que se dan, ¿no? La selección de personal, el adecuado, digamos, filtramiento que empieza a haber en estos esquemas, ¿no? Entonces, es Exacto. un factor importante, ¿no? Eh, Sí, sí, de hecho a ver, es importante y acá fíjate que esto que traes es interesante porque ¿cuál es el problema de fondo en esta situación, no? Que alguien se encuentre en el puesto de trabajo con el que no conecta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y ahí es importante que entendamos y comprendamos la importancia de la comunicación y de hacer preguntas asertivas para yo poder conectar y determinar si esta es la persona para este puesto. ¿Sí?
Porque justamente es ahí donde se empiezan a generar después todos estos ruidos, ¿no? Que en el equipo realmente todos comparten esta misma visión, todos van hacia un mismo objetivo. Y cuando esto no pasa, es importante detenernos a ver qué nivel de conformidad y de gusto tienen con el puesto que obtienen las personas, con la empresa a la que pertenecen. Y es más, aquí entra todo lo que tiene que ver con la parte de marca personal, entra con algo esencial, que es la sinergia organizacional. Para yo Sí, sí. lograr una sinergia organizacional, lo que tengo que desarrollar son métodos y habilidades que me permitan conectar con mi personal para que mi personal conecte con los clientes de una manera que sea un ganar-ganar, de una manera que ambos, ¿sí?, tengamos una visión compartida y desde allí sea el norte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que, claro, en todo momento debe de verse esa figura, como bien comentas, y en la última parte, ¿no? Un ganar-ganar. No es solamente decir, gano yo, Exacto. pierdes tú, o ganas tú, pierdo yo, o quién gana acá, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que también en muchas ocasiones en la compañía se tiene, y que por eso también incluso ese significado del éxito o fracaso de una compañía, de un modelo de negocio, de un determinado producto, de más temas, ¿no? O sea, que no se ha escuchado. Exactamente. Sí, sí, y exactamente esto que vos decís es importante porque en este punto, ¿sí? Yo también vuelvo a esto, ¿no? ¿A qué pasa si empezamos a mirar esta antesala del liderazgo, esta antesala del desarrollo profesional, del empresario, del emprendedor, que es el desarrollo personal? Suelo dar un ejemplo clásico, ya que algunos habrán leído la biografía o escuchado alguna entrevista o visto la película de Steve Jobs, que si uno mira a Steve Jobs como persona, ve que hubo en su vida un antes y un después. Y ese antes y después, ¿sí? En la primera etapa, ¿cuál era la emoción que él más le dificultaba gestionar? El enojo. ¿Por qué? ¿A qué se debía? A la ansiedad de querer controlar las situaciones, a la ansiedad de querer que los tiempos sean sus tiempos, ¿sí? Y esto de depender a veces de los tiempos del otro, o cuando las cosas no salían como estaban planificadas, ¿no? Y cómo este enojo en varias situaciones le jugó muy en contra. Luego está la segunda parte, donde él logra gestionar estas emociones a tal punto que hasta genera ese reencuentro con su hija. Y cómo esto también genera un efecto dominó en su carrera, ¿sí? Como empresario y dentro de su marca personal. Entonces, si nos detenemos a ver esto, no se escapa la realidad cuando planteo justamente esto, ¿no? Empecemos a mirar estas listas de pendientes de trabajar en uno mismo, ¿sí? Porque cuando empezamos a trabajar esas listas, esas puertas que hoy están cerradas o que no nos atrevemos a abrir, se empiezan a abrir y todo fluye. Definitivo, definitivo. Es muy, muy importante estos puntos, estos consejos que nos vienes dando, ¿no? Ahora, el tiempo es tirando, la verdad, cuando lo estamos pasando bien, el tiempo corre, ¿no? Pero antes Sí. para ir preguntándote, para ir cerrando ese tema, que es de verdad muy interesante y es para que de verdad nos tomemos sesiones para que podamos seguir conversando, es cómo o cuáles son las características de un correcto líder, porque al final, mucho me estoy enfocando, si bien es cierto, en el tema del liderazgo, que al final sale arrastrando también el tema del desarrollo profesional y personal, ¿no? O sea, por eso es Sí. que me enfoco mucho en el tema del liderazgo, porque en este sentido, sí, uno conlleva al otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características adecuadas y vitales a tener en cuenta al momento de identificar o de querer tener líderes en una organización, en un negocio, incluso en temas familiares, personales? Bien. A ver, aquí la base está, primero, que sea una persona que uno pueda ver que logra gestionar su vida, ¿sí? Sus situaciones. Si es una persona que constantemente vemos que se está quejando desde que entra hasta que sale, ya sea por el tráfico, ya sea porque no hay café, ya sea porque no hay azúcar, ya sea que todo es motivo válido para quejarse, ¿sí?
obviamente que si se lo pone en un puesto de líder, le va a resultar muy difícil. Entonces, empecemos primero a ver esto, a la persona, ¿sí? A la persona que vemos como un potencial líder en la organización. Si nosotros queremos ser líderes, empecemos a vernos nuestra persona, para ver qué cuestiones de nosotros aún no podemos tener este control, esta gestión, ¿sí? Y unas características, teniendo esto trabajado, nuestras emociones y sabiendo que podemos gestionar nuestras emociones y tener la seguridad que podemos afrontar situaciones conflictivas, aún, ¿sí? Aún sean complejas, ¿sí? Que tengan un nivel de complejidad importante, ¿sí? Y podemos gestionarla y tenemos esa seguridad, ese es el primer paso de un líder. La seguridad en sí mismo, la seguridad en que sí puede, ¿sí? Y la seguridad no solo de que sí puede, de que sí es posible contar con el apoyo de otros, de que sí es posible como líder pedir colaboración a otros, de que sí es posible como líder darse el permitido de decir, en este momento necesito tener esta calma conmigo, necesito calmarme, necesito tomar un respiro, ¿sí? O sea, esas cosas van definiendo un líder, porque si el líder percibe eso en sí mismo, lo va a percibir en su equipo y va a saber en qué momento a alguien de su equipo decirle es momento de que descanses un tiempo, o anda a tomar aire, o tómate un café, distendete un poco. ¿Por qué lo digo? Porque este motivo del no darse cuenta cuándo parar, cuándo tomar un respiro, es lo que acarrea un estrés. Y lo que hoy se conoce que en la medida que va avanzando termina en un burnout, el síndrome de cabeza quemada. Entonces, un líder tiene que tener claridad que lo que tiene que generar es un ambiente laboral saludable, ¿sí? Porque exactamente, cuanto mayor sea el ambiente, cuanto más saludable sea el ambiente de trabajo, ¿sí? Menos probabilidades tengo de que el personal no se presente, que me presenten certificado por resfrío o constantes certificados o ausencias. Más probabilidades tengo que se me acerquen a plantearme que tienen un problema, ¿sí? Entonces, las características principales tienen que ver con esto, ¿no? Que si yo tengo la capacidad de verme a mí mismo como persona, con mis fortalezas, mis debilidades, ¿sí? Con mi potencial, con todas las áreas por aprendizaje que me quedan por delante, eso mismo lo voy a ver en mi equipo y eso mismo voy a potenciarlo, eso mismo voy a ayudarlo. Porque el liderazgo que me parece que es importante que se trabaje y que se lleve en las empresas y que es un liderazgo que John Maxwell, el padre como yo digo, el padre del liderazgo, deja muy en claro. Un liderazgo humanizado, ¿sí? Un liderazgo humanizado en donde el líder se ve a sí mismo como un líder prescindible, no un líder imprescindible. Fundamental, es que claro, fundamental, Sí, fundamental, es que sí, claro, sí. al final forma parte de uno mismo, ¿no? O sea, al final también, al final el tema del liderazgo también se cae, digamos, en el tema de actitud personal, ¿no? De actitud personal y de, digamos, el deseo de ser una persona que quiera orientar, que quiera ayudar, que quiera avanzar en conjunto con tu grupo laboral, con tu grupo familiar, etcétera, ¿no? Exacto. Y fíjate que acá vos trajiste el tema de grupo familiar y yo doy este ejemplo claro, ¿no? O sea, si los padres de una familia, la mamá y el papá, ¿no? Por ejemplo, son un equipo, son dos líderes para sus hijos, adolescentes, por ejemplo, ellos dicen, la verdad que no nos dimos ningún permitido de irnos juntos a algún lado, como matrimonio, como pareja, démonos un fin de semana juntos. ¿Cómo se van a dar cuenta si como padres han sido líderes potenciales para sus hijos? Muy fácil. Si salen de esa puerta y se van a sus vacaciones de ensueño con su pareja, por ejemplo,
y a los 5 minutos sus hijos los están llamando preguntándoles dónde está esto, dónde está lo otro, cómo hacer esto, a qué hora tal cosa, y ya con el tiempo le preguntan cuándo vuelven, ahí quiere decir que en realidad están generando una dependencia. Y si esto lo volcamos a la organización, ocurre lo mismo. Cuando este líder está ausente y el equipo ya no funciona bien porque tienen miedo de tomar decisiones sin ese líder, ¿sí? Y a cada rato llaman, preguntan o no siguen avanzando por miedo a, ¿sí? Quiere decir que ese es un liderazgo que se está haciendo dependiente porque ven a ese líder como imprescindible. Entonces, esa es una manera clara de uno poder ver si es el líder que quiere ser o qué cuestiones hay que trabajar. Porque el liderazgo tiene que ver con esto de la empatía, de la comunicación, pero sobre todo de que el líder se percibe a sí mismo como una persona. Y como tal, va a tener sus puntos fuertes y no tanto. Y cuando hay un error, un líder no se centra en buscar culpables. Se centra en poder ocuparse de ese error y luego con el equipo ver, bueno, qué pasó para que no vuelva a ocurrir y qué podemos hacer a futuro para prevenir. Va más allá de un feedback. Completamente de acuerdo, y un tema bastante enriquecedor e importante a tener en cuenta sobre el tema del liderazgo, el desarrollo profesional. Al final, como bien comento, me he enfocado, si bien es cierto, mucho en el tema del liderazgo, pero como digo, es un tema que conlleva al siguiente, ¿no? Entonces, es enfocarnos en contar con líderes o ser líderes de opinión, líderes organizacionales, etcétera, para que podamos seguir avanzando de una manera adecuada, ¿correcto? Sí, de hecho, el liderazgo está en todas partes, pero pasamos desde un liderazgo personal hacia nosotros, un docente, un educador, un directivo de un colegio, son líderes potenciales. Un docente es un profesor, es un referente para esos estudiantes, esos adolescentes, ¿no? Entonces, imaginemos qué hubiese pasado si Steve Jobs desde el momento 1, él ya sabía gestionar sus emociones, él ya sabía lidiar el enojo, él ya sabía cómo enfrentar esas situaciones conflictivas que se le presentaron en su vida. Hubiese sido hasta quizás un salto cuántico lo que él habría dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que a veces no queremos ver en las emociones y que lo tapamos, ¿sí? Y lo dejamos en pendiente, es lo que después nos puede generar trabas en nuestra carrera profesional. Algo tan sencillo como el querer dar una idea y no poder. Algo tan sencillo, ¿sí? Como el quererse postular para estar vacante, pero no animarse. Así es, completamente. María, en CGD hay 3 pilares, digamos que hay 3 puntos que son los propósitos desde CGD, que se enfocan en el desarrollo del talento, la transformación y el fortalecimiento. Quisiéramos saber también cuál es el propósito de María Pizarro, qué es lo cuál es el propósito que la mueve también a María Pizarro. Y mira, me encanta esta pregunta porque tiene que ver con esto. O sea, se me iluminan los ojitos porque me veo yo haciendo todo lo que hago todos los días y me llena de felicidad. Mi propósito es poner mis conocimientos, mis experiencias al servicio de todas aquellas personas que buscan en su vida, ¿sí? Desarrollar sus habilidades, desarrollar su liderazgo, desarrollar la mejor versión de sí mismos. Porque no es necesario que se haga el camino en solitario, porque de hecho el camino en solitario es un camino largo, duro y difícil. Y contar con alguien que te extienda la mano y que te diga, todo es posible llegar a tu sueño, realmente es una manera en donde cambia totalmente. Que te lo digo porque yo, como siempre digo, mis clientes son mis grandes maestros también, porque ellos, cuando terminamos un proceso, me transmiten esas palabras que son como una caricia al alma, es decir, no tenía una brújula y me diste una brújula, ¿sí? Esto de poder volver a recuperar el control de sus vidas. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona, ayudar y acompañar a las personas,
¿sí? Formarlas en su autoconocimiento para que sientan que tienen el control de sus vidas y que todo es posible, inclusive llevar adelante ese sueño que está en el cajón esperando. Fabuloso, fabuloso porque claro, o sea, es un propósito que llega más allá de la conexión, o mejor dicho, más allá de solamente el entendimiento, genera una conexión, ¿no? Una conexión adecuada con las personas y, digamos, pues que fortalece mucho más, digamos, ese vínculo, ¿no? Que puedes llegar a tener con cada una de las personas, ¿no? Bien, Exactamente, exactamente. Y bien. creo que como profesionales es importante entender que uno, antes de trabajar con clientes, está trabajando con personas. Y es ahí donde hay una gran diferencia. Entender que uno trabaja con personas y que uno pone su energía para que aquellas personas puedan tener un bienestar integral, que puedan tener una vida próspera. Que vida próspera no significa todo color de rosa. Significa saber que puedo ser mi propio apoyo y el apoyo de otros ante situaciones difíciles. Y que Así puedo es. permitirme pedir ayuda si lo necesito. Así es, y ese es un punto a tenerlo muy, pero muy presente y muy claro, ¿no? En definitivo. María, bueno, para todo el público también, les comentamos antes que nada también que el propósito de CGDL, de la Confederación Global, se basa en tres puntos fundamentales, que uno es en el desarrollo del talento, el tema de la transformación y el tema del fortalecimiento constante hacia todas las personas que conozcan más de CGDL, en la cual pueden visitar cgdl.org, donde van a poder ver mucha información de alto valor para que puedan conocer mucho más de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo y cómo los estará ayudando e impulsando en su vida profesional y personal también. María Pizarro, desde Argentina, nos ha acompañado el día de hoy con un tema fundamentalmente importante, la antesala del liderazgo y del desarrollo profesional. La verdad, un tema bastante interesante, bastante enriquecedor. Incluso, pues, nos hemos ido más allá del tiempo habitual, ¿no? La verdad, pero es Es un que tema muy rico. es un tema muy lindo que da para hablar mucho, da para hacer mucho, compartir técnicas, métodos, o sea, es algo que, como te digo, me apasiona, lo disfruto hablarlo, disfruto enseñarlo, o sea, porque es importante. Son cosas que inclusive yo soy una persona que quiero poner mi granito de arena para que en los sistemas educativos se empiece a enseñar esto, ¿no? Que los niños, las niñas empiecen a saber cómo gestionar esas emociones, cómo resolver eso que me pasa, ¿no? Y que puedan ser adultos más conscientes y más saludables. Entonces, eso creo que también es algo fundamental. Y me permito, sí, con tu permiso, Marcos, a invitar a la audiencia a esta reflexión, que tiene que ver con esto. Piensen por un momento qué pasaría si todo esto que tienen en su lista de pendientes, que es por y para ustedes, lo empiezan a trabajar. ¿Cómo decidirían y cómo empezarían a invertir en este tiempo, que es su tiempo de vida? ¿Cómo empezarían a ver cada día de su vida y sobre todo cómo lo empezarían a vivir? Es eso. Dejas la pregunta abierta, la verdad. Es para, no solamente para reflexionar, sino también para que la puedan responder en su casa, en donde quiera que puedan estar viendo justamente esta sesión. Bien, María, la verdad que ha sido un gusto estar el día de hoy aquí contigo conectados, ¿no? Estar conociendo mucho más de ese tema interesante, de muy alto valor, de muy alto impacto. Nos hace ilustrado, nos hace aclarado mucho más el tema. Y pues con el público los invitamos a que puedan seguir cada una de las sesiones en la cual vamos a seguir compartiendo información de alto valor, información de alto impacto, en la cual los estará ayudando a que puedan salir adelante en su desarrollo personal y profesional. María, un gusto haber estado el día de hoy contigo conectados en esta sesión, el haber aprendido mucho. Estamos seguros de que vamos a seguir en más sesiones porque el tema va para más allá, es un tema muy largo, pero estamos muy felices de haber contado el día de hoy contigo, María. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por este espacio, feliz de mi parte poder
aportar estos granitos de arena. Y bueno, y si este mensaje llega a que alguien quiera empezar a transformar su vida, ya saben que en CGDEL me pueden encontrar a través del LinkedIn, de las redes. La verdad que estoy en CGDEL justamente porque los propósitos de los que habló Marco se alinean con los míos y me parece que es algo que amerita seguir construyendo y que ustedes se den el permitido de invertir en ustedes mismos. Fundamental, fundamental y clave. Sé que bien, María, y con todos nos estamos viendo hasta la siguiente sesión, sesión que vamos a seguir teniendo invitados también de muy alto valor, de muy alto impacto. Así que, María, nuevamente presidenta CGD de Argentina, estamos en contacto contigo. Pueden buscarla, María, en sus redes sociales, la pueden ubicar ahí para que puedan seguirla y puedan conocer mucho más de estos temas fundamentales que está compartiendo el día de hoy.